91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Bueno, 16 horas 30 minutos o 4 de la tarde 30 minutos, como quieran llamarlo. Adelantábamos un poco de qué íbamos a hablar en estos minutos, que tiene que ver con la momia de la Aconcagua. ¿Y de qué se tratará esta situación? Que un poco lo presentábamos como una especie de misterio para poder resolver con la persona indicada todas las dudas que tenemos acerca de esto. Se trata de una momia, así les llaman, que fue hallada en 1985 por un grupo de andinistas que realizaban el ascenso a un pico más alto de América. Bueno, ahora vamos a conocer toda esta historia de esta momia de la Aconcagua, de qué se trata y qué fue lo que pasó en el último tiempo. Así que es momento de dar la bienvenida y hablar con la persona que necesitábamos contactar para esto. Es Juan Carlos Pierobón, así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Martín y Beba, los saludamos. Buenas tardes, un gusto poder transmitir lo vivido en años A sobre el tema de la famosa momia de la Aconcagua, que en realidad es una ofrenda que hicieron los pueblos incas, Ujú. ofrendándola hacia el dios Inti, que era el dios de ellos. Hace más de 500 años, Juan Carlos, Sí, ¿o y no? nosotros apenas 40 que la encontramos por casualidad, porque íbamos a ascender el cerro a través de una vía no tradicional. En los 50 años del Club Andinista se organizaron distintas expediciones para ascender. Nosotros justamente íbamos por ese plano inclinado que era la pirámide para acceder a la cumbre sur de la Concagua. Eh, y bueno, éramos 5 integrantes ¿Esos son del... ustedes? ¿Los que estamos viendo en pantalla son ustedes? Exacto, con unos equipos de la época que habían donado eh, a las expediciones, a las distintas expediciones. ¿Cuál era el fin de esta expedición? Hacer cumbre Ajá. por distintas vías en homenaje a los 50 años de la creación del Club Andinista. Claro. ¿Y cómo, Y cómo? nosotros optamos por subir por la quebrada del Sargento Más para hacer la vía Marmilló-Grajales y una integral hacia la cumbre sur. De ahí dirigirnos a la norte y bajar por la ruta normal. Claro. Después otras expediciones fueron por el glaciar de los Polacos, la pared sur y la ruta normal. Ujú. Nosotros decidimos ir por esa ruta debido a que ya los cupos se habían eh, llenado y eh, tuvimos la posibilidad de hacer la ascensión por esa vía, la cual no tuvimos el privilegio, digamos, de hacer cumbre debido a que a 6.000 metros, que fue la cota mayor de altura que llegamos, las condiciones del tiempo No lo permitieron. cambiaron y tuvimos que optar por volver. Juan Carlos, preguntarte cómo fue ese momento con tus compañeros de poder observar a este niño de la Concagua. Imagino que habrá sido una sorpresa total, por el grado también de conservación, ¿no? Justamente por el lugar que poseía. Sí, ahí justamente se estaba apreciando, se apreciaba el lugar donde la encontramos. Nosotros, eh, la ruta era ascender, como te digo, por la quebrada del Sargento Más
y hacer una conexión con una ruta Marmilló-Grajales. Y cuando nos montamos a la pared, al, a lo que sería la pirámide, ese plano inclinado que se ve bien notorio, después de resolver una dificultad técnica, nos agrupamos y habremos hecho unos 20 o 30 metros. Divisamos unas pircas, que son una agrupación de piedras como que marcan un hito. Ujú. Nosotros sabíamos que ahí nadie había dormido, entonces nos llamaba poderosamente la atención y decidimos ir a ver de qué se trataba, si encontrábamos algún vestigio de Claro, alguna latita de picadillo, algo que nos dijera quién podía haber estado ahí, o si era del ejército marcando algún hito. Ujú. claro. Y en la medida que vamos arrimándonos, yo siempre esto lo cuento porque fue muy secuencial. De los cinco, dos ya se habían ido hacia ese punto. Yo estaba en el medio, recuperando equipo de esa pasada técnica que habíamos hecho, y dos compañeros más atrás estaban tratando de hacer una foto panorámica de ese hito, Ujú. y con las lentes, con las máquinas tipo eh, reflex que se usaban en esa época, no le andaba el telémetro. Entonces le pide, en el caso este a mi hermano, que si le podía dar la lectura de diafragma, velocidad. En eso logra hacerla y se siente el disparo de la máquina justo cuando Alberto Pisolón dice, uy, acá hay algo raro, dice, hay como un cóndor. Claro. Eh, el compañero le dice, no, fíjate que no puede ser un cóndor con plumas de colores. ¿No ves que es un cráneo? Ahí Ah, se nota que a mí me llega, bueno, en ese momento se había sentido el disparo de la máquina, y a qué es lo que voy con esto, que sale una fotografía que hace un disparo, hace como un haz de luz por el filtro UV que tenía la máquina, pero cae un haz de luz justo sobre el que la descubre, que en este Wow. caso era Alberto. no, Para nosotros muy representativo porque es como que algo del cielo se transfirió en ese momento, ¿no? claro, Y exacto. los hizo encontrar la parte, porque fíjate vos, no sé cuántos años se mantuvo allí y esas casualidades o causalidades, no sabemos, hicieron que ustedes tomen esa ruta, hagan, solucionen ese problema técnico que tenían y que pase todo lo que pase, ¿no? Todo, qué Sí, justo. sí. Y justamente, bueno, de las causalidades, a mí me viene justo a la memoria unas palabras que da un profesor del secundario, en segundo año de una escuela técnica, diciéndole a los alumnos, chicos, profesor de historia, en ese caso, dice, si ustedes encuentran algún día algo arqueológicamente, traten de no tocarlo y den aviso a las personas idóneas. Ajá. Entonces yo dije, bueno, hay un profesor en mí en el secundario que me dijo que no toquemos nada y que demos aviso. Aparte que esto aparentemente, como ya nos habíamos dado cuenta por las plumas, por esto, del que asomaba el cráneo, que está ahí como en la foto esa tal cual, eh, ahí se nota, ese es y justamente en el reloj ese, que también fue muy significativo la fotografía, porque no sabíamos qué hora era cuando Ajá. la habíamos encontrado.
y en el reloj digital ese aparece, lástima que se perdieron esas fotos, eran diapositivas, Uy, qué pena. y, pero se veía que era alrededor de las 15:30, 15:40 el horario del Bien. hallazgo, Y gracias a esa foto. bueno, Bueno, volviendo a esto, el profesor que me dice eso es Roberto Bárcena, y con el tiempo pasó a ser el encargado, después de que el director de arqueología y etnología de la provincia se la delega, es Roberto Bárcena. Era el profesor mío y le tocó cuidarla muchísimo tiempo. qué Ahí se ve el bien. doctor Schoiger, que una eminencia, a la cual caímos ahí porque, te imaginas, nosotros, nuestro objetivo era seguir a la cumbre. Ajá. Eh, de Esto ahí cambia que la todo, encontramos, dijimos, no tocamos nada, llevamos algunos restos como para que nos crean y ver si se justifica hacer algo, porque la idea nuestra era pasar para el otro lado y bajar por la ruta normal, o sea Claro. que no volvíamos a pasar por claro. ahí. Y bueno, Bueno, tres días, un segundo, Juan Carlos. sí, Te sí, dale, te interrumpo, escucho. perdón, pero porque, bueno, también hay como muchas cosas que queremos saber de esta situación. Vos nos estás narrando perfectamente y cronológicamente cómo pasó cada detalle. ¿Y qué ocurre? Me sorprende también esto del profesor que contás, ¿no? Algo que a vos te dijeron en tu etapa escolar, recordarlo justo en ese momento y que después venga a ser esa persona la que custodie la momia. Es algo, no sé, la historia se cuenta de mil maneras, porque esta historia tiene como otras historias anexas o historias satélites, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando ustedes ven esto y ahora deciden seguir, se llevan algunos objetos? O sea que en ese momento ustedes no se llevaron la momia. No, no, para nada. Es más, no la tocamos, sacamos algunos vestigios mínimos porque sabíamos que si tocábamos algo alterábamos para que después los arqueólogos vieran y justificaran si era justificable bajarla o no. O Claro. sea, eso, eh, medio como que con el criterio decidimos que era patrimonio de la humanidad y que no ¿Pero ustedes éramos se dieron quienes. cuenta en ese momento que se trataba de una momia? Mira, sí, porque uno de los miembros era científico del CRISID, del CCT sería ahora, de acá de Ajá. Mendoza, del CONICET, que era en la especialidad en ibología, en el Yanigla trabajaba. Yo había salido en expediciones con él en algunas oportunidades, pero teníamos reciente que o sea, reciente, 15 años anteriormente habían encontrado una momia en el Cerro El Toro en San Juan, Ah, ya tenían una y, referencia, claro. y que se encontraban ese tipo de Claro, enterratorios. claro, claro. Así que, Y esto, Juan Carlos, después, sí. digamos, el cuerpo pasa a ser estudiado en el CONICET, hay todo un proceso que se hace de estudio allí, y desde allí se empiezan a determinar entonces la antigüedad y el contexto en el que pierde la vida este niño, ¿no? Que se vincula justamente con un ritual muy propio de los incas. Sí, bueno, ¿O qué pasa en nosotros, esa parte del estudio? ¿Qué pasa, digamos, cuando se empieza a analizar? ¿Qué se encuentra? ¿Qué se determina? bien, te hago como para cerrar el tema. Nosotros salimos íbamos por la vía a la cumbre, no pudimos, en 3 días de mal tiempo, llegamos hasta una cota de 6.000 metros por ese plano inclinado de la pirámide. Y como no pudimos seguir avanzando porque las condiciones eran extremas y la ruta que habíamos decidido tenían probables avalanchas, decidimos volver.
no tocamos nada, pasamos por el costado y cuando veníamos bajando teníamos que dar aviso a alguien que supiera o cómo íbamos a organizar este tema. Así que nos encontramos con el doctor de la expedición de la ruta normal, que teníamos confianza con él, el doctor Fiorentini, y le dijimos la primicia. En medio que se asustó porque éramos cuatro de los cinco y entonces dijo, medio como que no sé, que si había pasado algo. No, simplemente encontramos algo, aparentemente una momia. Dice, uy, se van a hacer famosos. No me hacer una conferencia de prensa, darla a conocer y que las personas idóneas se encarguen del tema. Y ahí entra la comisión de la, de la Doctor Joey. el doctor Schobinger, que pertenecía a la Facultad de Antropología y Etnología de la Universidad Nacional de Cuyo, y de ahí se trata de organizar una expedición para ir a rescatarla y traerla. Claro. ¿Mm? Bien, entonces cuando la rescatan, la traen, después se hace toda esta conferencia, ¿qué es lo que se descubre? ¿Qué era puntualmente? ¿De qué se trataba? ¿Qué se pudo saber? Bien, esa era la pregunta que me había hecho, me fui por No, pero está bien, está bien. No, está Nosotros bien, te está guiamos porque bien. nosotros queremos saber cada detalle de esta nota. Por eso Sí. estábamos muy interesados todos dentro del programa Bien, por ahí conocer se cada ve detalle. bien Así el que, plano inclinado de la pirámide. ¿cómo? Eh, no, no, que veía ahí la foto y en la pantalla se veía lo que es la pirámide y la ruta que habíamos hecho. Ah, Bueno, esta gente que empieza a investigar es la que nos aporta los conocimientos reales, porque nosotros de arqueología, antropología, no teníamos ni idea. Eh, entonces, lo que nos transmite en este caso el profesor Schobinger es que se trata de un ceremonial incaico que ellos ofrecían a sus dioses y elegían dentro de la nobleza a algún niño para entregarlo a la posteridad, digamos, como ofrenda para distintas ocasiones, de que no escaseara el agua, de que la madre tierra aportara riqueza y sustancia que comestible y todo lo del clima, lo climatológico y todos esos ceremoniales. Así que era una ofrenda hacia la divinidad. Qué tremendo. Nosotros, ¿qué es lo que dijimos en ese momento? Bueno, habremos sido los elegidos, habremos sido los que tenemos que transar eh, de 500 años atrás, que es más o menos lo que se calcula, porque era que esto me lo cuentan los mismos profesores, como que están cuando más se expande el imperio incaico es cuando entran los conquistadores españoles. O Claro. sea que dura ahí un lapso de unos 50, 60 años y eh, es fehaciente que es más o menos de esa época. Claro. Y además se hallaron otros elementos. A ver, la momia en sí, este niño tenía algunos elementos como un collar y demás, que me parece que fueron importantes para el estudio, pero en el lugar, en la zona, ¿habían otros elementos, otros restos también, o no, o elementos propios de la época? Sí, los arqueólogos en este caso la tenían reclara porque ya habían encontrado en distintos santuarios, porque dentro de la cordillera hay varios ceremoniales y supuestamente debíamos encontrar el ajuar funerario, que se trataba de podía ser de alguna ofrenda que le dejaban, en caso de los guanaquitos, unas estatuillas de oro, plata
y el espóndilo, que es esa que se ve ahí, que es un bivalvo marino de la zona del Ecuador que se había encontrado en otros enterratorios, pero no, este era el primero que se encontraba completo. Claro, claro. Eh, o sea, suponían que podía encontrarse todo completo. Y fue así que, bueno, cuando hicimos el rescate, que la estamos extrayendo, queda la cavidad. Claro, El lugar donde la encontramos era justo el filo y con las pircas eh, que marcaban el sitio ya tenían algo de erosión y estaban por derrumbarse, digamos. claro, Ujú. Eh, que fue el caso por el cual la encontramos. claro, claro. Eh, entonces ahí lo que notamos nosotros de que debajo del niño, del cuerpo, no había nada. Y habían decidido por cuestión del clima y del tiempo que quedaban 15 20 minutos y como en las películas no encontrábamos nada hasta que decidimos por 10 minutos finales excavar en la dirección que nos había dicho el profesor, eh, hacer, en vez de con el pincelito, la palita, todo como se estaba haciendo, fue todo más grotesco, ¿no? Claro. Claro. Y gracias a eso, bueno, cuando entró ahí una piqueta, eh, trabajar a 5.300 metros de altura, que es donde estábamos, no era fácil, entonces nos intercalábamos. Y en eh, ese momento, cuando justamente el Alberto, que es el que la encuentra, eh, dice, uy, mira, hay una pluma de color. Entonces digo, no toquemos nada, llamemos a alguno de los muchachos, en este caso era el licenciado Durán, Ujú. y bueno, verle la cara, la de satisfacción de ver cómo trabajaban en ese caso y que estaban descubriendo, yo siempre digo que es el gol del mundial para un arqueólogo, y ¿no? sí, imagínate, claro, claro, tremendo. Claro. Así que, Y ahora, Juan Carlos, ¿qué pasó? Porque se iba a devolver al lugar la momia, ¿no? Pero se iba a instalar como una cripta. ¿En qué quedó todo esto? ¿Esto ya pasó o todavía está por pasar? y eso es lo por lo cual hace 15 días que nos están llamando de todos los medios de Claro, comunicación. Y bueno, me dio un gusto de que llamaran de Santa Fe, que es una ciudad que tengo mucho en mi corazón por haber participado en un campeonato de softball en el año 74 Ah, muy mirá qué lindo. en bueno. Santa Fe de la Veracruz. Bueno, para que sepas, soy yo de Santa Fe, gran parte del equipo también, y Martínez de Yo Mendoza. soy de Mendoza. Ah, Incluso, bien. incluso trabajé en una misma radio que tu hijo hace años atrás. Ah, Entonces, ese es el contacto de ahí, entonces. sí, con otras personas hicimos el contacto y el nexo, pero bueno, también fíjate vos la cercanía, charlando un poco con vos, es como volver un poco a mi Mendoza que extraño un poco, verdaderamente, porque hace 4 años que estamos por estos lares. Pero bueno, claro, me imagino que esta noticia, Juan Carlos, explotó por todos lados, porque verdaderamente es algo muy interesante, muy increíble de contar en primera persona vos esto. Pero es muy increíble de repensar esto en la historia, en lo que significa y ha significado incluso para Mendoza, porque después de esto salieron incluso mitos que Eso, decían yo que el como temblor, claro, yo claro, ¿no? como santafesina yo quiero Sí, preguntarles, porque se dice que había una maldición sobre Mendoza al sacar la momia de ahí. ¿Qué pasó con todo ese mito que hay en torno a esto? escuché que dura hasta las 20 horas el programa. Seguimos, ¿eh? Mirá que los tiempos de radio son tiranos, dicen por ahí. Te dije que Sí, queríamos saber todo de este caso. seguro.
Bueno, el hecho de brindarme a la prensa y transmitirlo no es por un ego personal. Valoro muchísimo el trabajo que hacen los periodistas. Tengo a mi hijo, bueno, vos lo dijiste, que trabaja en eso y sé lo que le cuesta hacer las notas y todo, por eso estoy abierto a hacerlo. Gracias. Eh, el tema de los mitos y todo esto, algo nos quedó colgado de lo que me habías Sí, preguntado, no, no, pero era saber la justamente qué había pasado por duermo. estos días en cuanto a la devolución de la momia al lugar. Pero si querés vamos con el tema Bien, de los mitos y después cerramos la nota charlando de los últimos más recientes. bien. Los mitos, cuando estábamos subiendo a buscarla, un movimiento sísmico acá en Mendoza el día previo, que fue el 26 de enero, que íbamos camino con los arqueólogos a bajarla. Entonces hubo un movimiento sísmico y muchos dijeron que era porque la estábamos yendo a buscar. Ese fue uno de los mitos. El otro, el que porque la bajaron dejó de nevar y porque la gente no creía en los ciclos climáticos, lo que sí un candidato a gobernador en uno de esos años ofreció devolverla y como vino para que volviera a nevar, al otro año nevó y todo el mundo creía que la habían devuelto. Eh, Así que te imaginas que los mitos son mitos y ahí quedan. Yo, en cuanto a los pueblos originarios, que he tenido oportunidad de compartir con algunos muchachos que hoy por hoy son los referentes, tanto de los pueblos inca como de Huarpe o de los mapuche inclusive, yo les dije que qué bueno hubiera sido que en aquella época que se hablara de los pueblos originarios y lo hubiéramos hecho participar desde el vamos, porque en ese momento Es no se cierto, tenía conocimiento. Claro. es verdad, sí. Así que, y que bueno, todo trasciende en que con todo el respeto nosotros simplemente fuimos los que la descubrimos y me reconozco de que si algún daño se hizo, fuimos nosotros, pero por la casualidad de la vida y el cosmos, Y digamos. sí. Y ahora entonces, Juan Carlos, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, con esto hace unos 6, 8 meses atrás había salido una propuesta de la UNESCO que querían darle trayectoria a todos estos hallazgos desde Colombia hacia el sur, eh, de los hitos importantes de los imperios, en este caso de los incas, porque así como se fueron, como vinieron hacia el sur, que llegaron hasta estas latitudes, por el lado de Chile fueron un poco más abajo hasta el cajón del Biobío, porque se encontraban con los mapuches, que eran pueblos más aguerridos y en ese caso no trascendieron más. Hacia Colombia se fueron un poco para allá. Entonces la UNESCO, ¿qué es lo que hace? Quiere valorar todos esos sitios y ofrecería crear espacios y darle unos ciertos ceremoniales a todas estas cuestiones para que lo estudie la historia y perdure. Claro. Entonces, habían dicho de hacer un memorial en la entrada a la quebrada de Horcones, que se ve muy fastuoso, muy oneroso para los gustos. Los pueblos originarios querrían que la devuelvan al lugar. Yo les diría
que el lugar ya no existe por la misma erosión, porque eso lo encontramos ya como que se estaba desmoronando y nosotros volvimos en el 2000, que no llegamos hasta el punto justo, con otros arqueólogos, Constanza Cheruti de Buenos Aires, que nos la había presentado el doctor Schobinger, que ya no practicaba, no salía al campo, entonces delegaba. Y fuimos y ya el hecho de llegar al lugar no se nos permitía por Claro. la erosión que había. Así que devolverla a ese punto sería eh, Complicado. eh, complicado y que no existe más el lugar. Claro, La claro, Claro, otra claro. es entregarla a la Pachamama y ponerla, enterrarla, hacer una pirca y que se encargue la naturaleza. claro, Pero, también. O- pero ahí están los científicos, los gobernantes, a ver qué van a decidir, los estudiosos, los profesionales del tema. Eh, la otra vez en un reportaje me salió esta de decir, yo jamás quemaría un libro. Ujú, Mm, Eh, en el momento que dijimos de que tiene que estar estudiada por gente de Mendoza o del país y que no salga del país, era porque queríamos que eso perdurara y que lo estudiara la gente que sabe. claro, Entonces llevarla ahí y enterrarla, la perdés. Es como que quemas el libro. mm. Y exacto. justamente Schobinger, que tuvimos un trato muy especial, como buen profesional que era, cada publicación que él hacía, a los primeros que nos las traía era a nosotros, nos hacía participar en agradecimiento por cómo habíamos actuado. Y bueno, siempre nos transmitía eso y decía, mira, no la vamos a tocar más porque con lo que ya sabemos tenemos para seguir estudiando un montón. Y cuando la gente venga dentro de 20 o 30 años, a lo mejor van a descifrar cosas que nosotros, si la tocáramos, haríamos daño. Claro. Como fue lo Bueno, que se ustedes no extrajo, hicieron. claro, se extrajo una parte del tejido del pulmón, ahí se descubrió que era un genotipo que existía, que no existía en el día de hoy, que tiene que ver también con el vínculo de los conquistadores aquí en Argentina, ¿no? Que por eso se fue perdiendo ese genoma tan puro que tenía esta momia del 1400. Ahora, Ese, sí. sí, decime, Juan Carlos. No, que justamente eso me acuerdo que se le dio publicidad en ese tiempo, también nos entrevistaron y como que nosotros en eso no podíamos opinar nada y sabíamos que la habían llevado, el estudio ese se había hecho en España. Sí, en el 2015 se hizo eso, en la Universidad de Bien, Compostela, en España. ajá. Bueno, pero ahora digo, como cierre y reflexión, entre tanto ida y venida de, no, a ver si la enterramos, a ver si la llevamos a la Concagua, ¿no estaría bueno consultarle, como vos dijiste, tal vez a los pueblos originarios? ¿Qué harían? ¿Quiénes son los más cercanos a estos rituales? Eh, yo creo que sí, que hay que darle participación a ello y, y está en ustedes, los periodistas, en saber bien a qué tipo de pueblos originarios van a hacer participar, como a qué tipo de políticos también van a Claro, hacer participar, porque que no exactamente. se vayan a crear intereses, porque imagínate, de lo que a nosotros nos mostraron como anteproyecto de lo que se iba a hacer, es una obra importante, con Ujú, muchos millones que vienen, claro. y para hacer obras hay otras obras importantes también en la provincia que se podrían hacer, entre ellas arreglar la Ruta 7 Tal que cual, va a Chile. Y sí, y tal sí. cual, ¿Qué, tal qué cual. decirte? ¿Qué decirte, Juan Carlos? Mirá, si nos ponemos a hablar de esto, así estaríamos hasta las 8, te digo, igualmente. Pero bueno, Pero bueno, un ojalá que, placer. Sí, ojalá no, que, seguro. me parece que lo que sería importante acá es que se pueda continuar con el respeto que merece esta momia, este niño de la Concagua,
y en el respeto también con la naturaleza, con la historia, con todo aquello que nos vincula también al lugar. Al margen de lo que se haga, me parece que el mendocino es de respetar mucho la montaña, de tener como un acercamiento siempre respetuoso a estas cosas. Ojalá que esto sea así a futuro, al margen de lo que termine pasando, ¿no? Si se deposita o no se deposita, si se hace algún memorial, visto o no al público. Lo que se haga con respeto, que me parece también que es lo principal también, ¿no? Ante este hallazgo, porque además es una forma también de continuar aquello que pasó en ese primer encuentro que tuvieron ustedes con él, ¿no? Entonces, no sé, de mi parte considero que todo lo que se haga, más allá de los intereses políticos o todo lo que pueda llegar a ocurrir, que se haga con el debido cuidado y el debido respeto también, ¿no? Por mi parte, claro, sí, que se le consulte a los pueblos originarios, Y sí. que por ahí son los más cercanos. Yo digo para respetar todas las creencias también. Obvio, claro, claro, claro. Seguro, se puede hacer. Yo creo que hacerlo inclusive culturalmente, que se haga, por ejemplo, todo el ajuar funerario, ¿dónde está? Se Claro. puede exhibir en un museo para que culturalmente, mirá, viajan al Louvre. Ahora escuchaba justamente que van a aumentar un 40% en las entradas a las personas extraeuropeos para que se sostenga el museo. Hacer a lo mejor un museo en el sitio donde turísticamente se pueda Claro. generar un ingreso, que hayan pueblos originarios que también expresen su cultura. Sí, Ujú. Se sí. podrían hacer muchas cosas que, bueno, la harán los historiadores, la gente de turismo, Sí, de eh, los institutos, pero claro, de ciencias si lo hacen pertinentes, en ¿no? positivo, y con respecto a la montaña, mira, nosotros nos educaron, nosotros hicimos los cursos en el Club Andinista de Mendoza, conocimos gente que siempre lo primero que nos enseñaban era respetar la montaña y tratar de que toda la basura vuelva al valle. Ujú. Qué bueno. Fuimos de los pioneros acá en Mendoza de decir una montaña limpia. Ujú. Eh, y bueno, y ahora con esto del agua también, de no Bueno, tocar la serie de los glaciares, los sí. periglaciares. eh, De eso entonces, vamos bueno, a y hablar la respetar. semana que Sí, viene la semana que también. viene posiblemente vamos a tocar ese tema también, así que estamos volviendo todo el tiempo a Mendoza también para poder replicar desde acá estos temas que no dejan de ser tan importantes y que están Es movilizando muy muchísimo. importante porque el agua vale más que el oro. Tal Sí, cual, sí, tal tal cual. cual. Bueno, Juan Bueno, Carlos, nosotros nos quedamos sin tiempo. Quiero saber quién te acompañaba ahí, que apuntaba cada tanto algunas Mi cositas. secretaria personal que la encontré unos meses antes que la momia, mi señora. qué bien, qué Sí, bien. que es Bueno, la que me conecta con el mundo este que yo lamentablemente le soy muy esquivo. Claro. bueno. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por tu predisposición, por contarnos toda tu historia y bueno, por poder compartir este momento y nosotros enterarnos de qué se trata, de una historia tan importante no solo para Mendoza, sino también para el país. Sí, sí. Sí, Gracias. y me acuerdo de la primera nota que salimos en televisión que nos la hizo Mónica Mianovich, ¿La la cantante? mamá de la cantante, Claro, la... en un Claro, programa Mónica, que claro, de así, Mónica y César. exactamente, Ajá. que nos juntamos en el parque y nos hicieron una nota ahí a poquito día de haberla encontrado, que justamente venían por la vendimia a Mendoza Claro, y bueno, qué tremendo. se seguía hablando del tema este de la momia. Tremendo, tremendo, Bueno, tremendo. Bueno, gracias, Juan gracias. Carlos. Abrazo grande. Bueno, un gusto y ya saben, no hay más que llamar. Por supuesto, Gracias. claro que sí, claro que sí. Abrazo enorme. Abrazo a toda Mendoza, por Listo. supuesto, a mi querida gente de esos pagos, que extraño también. Bueno, Ahí un está. gusto. Abrazo. Chao, Bueno, chao. Juan Bueno, Carlos Pierobón, miembro de la expedición, le contamos que iba a ser una nota muy interesante
Y bueno, con muchas aristas, es para analizar por todos lados, ¿no? Mucha complejidad también, Sí, donde sí. se mezclan muchas culturas con lo científico también. Así que bueno, veremos cómo se resuelve. Todavía se está viendo si vuelve o no vuelve la Concagua, pero me parece que la consulta final es a los pueblos originarios que saben de estos rituales y que puntualmente tiene que ver con una